Buenas noches a todas y todos ustedes. El día de hoy les presentamos una nueva edición del noticiero Jurisinforme con el tema de violación a derechos de la comunidad LGBTQ+ y las mujeres. Bueno, la primera noticia que les vamos a presentar es despiden a directora de Planeación y Vinculación del gobierno de Oaxaca. Bueno, en estos hechos, Mónica Marín, una trabajadora de confianza del gobierno estatal del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del gobierno de Oaxaca, fue despedida únicamente porque presentó una licencia por embarazo. Y después de esto ya se le pidió su renuncia por parte de la directora general del organismo, Shunasi Fernanda Mau Gómez. Y después de estos hechos, decidió interponer una denuncia ante el organismo protector de derechos humanos en la entidad, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, así como a diferentes tribunales en materia laboral. Bueno, los hechos que se identificaron fueron violatorios a sus derechos humanos y fundamentales, fueron principalmente el derecho a pedir licencia por embarazo. Este derecho se emana de diferentes derechos humanos y constitucionales, tales como el primero, el derecho a la no discriminación, el derecho a la igualdad de oportunidades y el derecho a la seguridad jurídica. Estos con el fundamento jurídico, fundamentados en diferentes disposiciones, tales como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres y el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativo a la paridad de género. Todo esto con la motivación de que se le dio un trato distinto, diferente por el hecho de estar embarazada. Y así como no se le dio un trato igualitario hacia las personas del sexo masculino y las diferentes personas que no presentaban esta condición. Es por eso que se considera que fue un hecho de una grave violación y que está en completo derecho de hacer sus diferentes manifestaciones y denuncias, ya que inclusive ella ha decidido hacer uso de su libertad de expresión y manifestarse en frente del Palacio de Gobierno. Asimismo, me gustaría mencionar que no se llevó el procedimiento adecuado en su despido, independientemente si hubiera sido por esto, ya que una tesis jurisprudencial indica que cuando se presenta alguna situación como esta, que es de que está embarazada, para evitar algún vicio discriminatorio contemplado en las categorías prohibidas en el artículo 1 constitucional, se debe de realizar una motivación reforzada para su despido, precisamente bajo este principio de equidad, de darles esta cierta protección por su condición. Y bueno, eso sería todo de la primera noticia. Pasamos a la segunda noticia a cargo de mi compañera Paola Sustaita. Sí, hola Sergio, buenas noches. El día de hoy les traemos una noticia que ha conmocionado al país. El pasado 15 de enero es un acontecimiento trágico. La valiente activista transgénero y defensora de derechos humanos Samantha Fonseca perdió la vida en Ciudad de México. Detalles desgarradores emergen en este suceso. Mientras viajaba en un vehículo de alquiler por aplicación en la colonia Santiago, cerca de la alcaldía de Xochimilco, Samantha fue brutalmente atacada a tiros. La comunidad LGBTQ y los defensores de derechos humanos lamentan profundamente esta pérdida y aclaman por justicia. Samantha Fonseca, como cualquier persona, tenía derechos fundamentales que fueron violados en este acto atroz, tanto como el derecho a la vida, derecho a la seguridad personal y el derecho a la no discriminación. Samantha, como activista y ser humano, merecía vivir en un entorno donde la discriminación no tuviera cabida. Las autoridades pertinentes están llevando a cabo acciones bajo fundamentos legales que buscan justicia para Samantha. La investigación se está realizando bajo el protocolo de feminicidio, reconociendo que el asesinato de Samantha podría estar relacionado con su género y orientación sexual. Es vital que las autoridades consideren esta perspectiva para garantizar una investigación exhaustiva y justa. Además, se involucra el Código Penal para el Estado de Nuevo León y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para respaldar la búsqueda de justicia en este caso. En medio del dolor por esta pérdida irreparable, la lucha por la justicia continúa.
Samantha Fonseca, una voz valiente y vital en la defensa de los derechos humanos, no será olvidada. La comunidad LGBTQI+, y sus aliados reafirman su compromiso de seguir luchando hasta que se haga justicia en su nombre. Seguiremos informando sobre los avances de esta investigación. Que la memoria de Samantha ilumine el camino hacia un mundo más justo y equitativo. Muchas gracias, Sergio. Hasta aquí mi noticia. Gracias, Paola. Así concluye la segunda noticia de la temática de este noticiero. Ahora me gustaría hacerle la palabra a mi compañera Arely Sauceda, quien nos va a presentar otras dos noticias encaminadas a estos temas. Gracias, Sergio. Nos vamos a pasar ahora a una noticia internacional que tiene que ver con Perú y con su presidenta Dina Boluarte. Para entrar en contexto, y la fecha lo amerita, el próximo viernes se estaría cumpliendo 34 años de que la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista Clasificación Internacional de Enfermedades. Esto sirvió como un hito para inspiración para instituir el Día Internacional contra la Homofobia y Transfobia. También me gustaría mencionar que existe una clasificación estadística internacional de enfermedades. En este caso vamos a hablar de estas dos clasificaciones, el 10 y el 11. El 10 quedó caduca en el 2022. Y para entrar también un poco en contexto, la clasificación estadística internacional de enfermedades esta clasificación permite el registro, análisis, interpretación y comparación de datos de mortalidad y morbilidad recogidos en diferentes países o regiones y en diferentes momentos. ¿A qué quiero llegar con todo esto? A vísperas de que se celebre esta fecha importante, se presentó un decreto con la firma de esta presidenta Dina Boluarte, en el que prácticamente categorizaba a las personas transgénero y en general a la diversidad sexual como unas enfermedades mentales. Han sido consignados así, a pesar de que la propia OMS repito la fecha, hace 34 años, la quitó. Ellos siguen aplicándola. Incluso una persona importante que fue el director del área, una persona importante declaró que se seguía usando esta clasificación número 10. Pero el problema es de que esta clasificación había quedado caduca desde hace 2 años y se estuvo implementando esta. Ante todo esto, el Ministerio de Salud recibió una serie de críticas justificando el gobierno este decreto, diciendo que se va a garantizar que la cobertura de atención sea completa en salud mental. Y que todavía se está intentando implementar del número 15. Se han estado recibiendo muchas quejas en parte a este fenómeno. Algunas de las posibles amenazas que exponen los representantes de la comunidad LGBTIQ+, es que se limitará su acceso a los servicios de salud requeridos para sus identidades. Quiero aclarar algo. Este decreto, el enojo es porque se le aplican como una enfermedad mental, porque en el gasto o en la lista de atención que se le da de salud médica, se agregan a estas comunidades. Entonces también
se menciona que no serán respetadas las personas trans y que se estaría limitando los servicios de salud. Disculpen. Varias asociaciones, igual como Más Igualdad Perú, han estado enviando una carta al ministro César Vázquez, al ministro de Salud, para que se intente aplicar lo que sería la clasificación CIE número 11 a nivel nacional. Pasando, ese es en cuanto a la comunidad trans. Pasando a la siguiente noticia, me voy a basar un poco más para expresar toda esta oleada de violencia que ha estado viviendo la mujer. Históricamente se ha estado viviendo, pero ahora se ha estado haciendo mucho más ruido porque han salido varias grabaciones, varias evidencias de estas violencias. Por ejemplo, un policía que estuvo golpeando a 2 mujeres en un estado del país, otro en el que internacionalmente en Nueva York, en donde se ha estado agrediendo a la mujer con un cinturón, etc. El 6 de este mes se presentó en León, Guanajuato, el caso de una joven de 17 años que fue brutalmente agredida por su novio en León, Guanajuato. Se difundieron videos tanto de cámaras de seguridad como de un testigo. La joven al principio no quería denunciar por miedo, hasta que al final sí decidió poner la denuncia y mencionar que esto ya había pasado previamente. No el intento de feminicidio, porque así se le está acusando a esta persona, al agresor, sino que ella mencionó que en su año y 4 meses de noviazgo, ella sufrió mucho maltrato, tanto físico como psicológico. También existían varios episodios de celos. La joven menciona que en el video que se difundió, y fue la gota que derramó el vaso, en el video se puede ver a la mujer que está siendo golpeada, que fue noqueada, fue arrastrada por el suelo y jalada del pelo. Afortunadamente había llegado una persona, que fue uno de los videos que se difundieron, pidiéndole al joven que ya la dejara en paz, que estaría llegando la policía. Esta víctima mencionó que la pelea fue por un ataque de celos que recibió, que se generaron en ese momento, y que esa dinámica ya se llevaba desde hacía tiempo. Y aquí cabe mencionar que los celos, según el violentómetro, está en un nivel muy bajo, está en el nivel 4 de 30. Es un nivel muy bajo, pero debido a que es una acción de violencia, es realmente inaceptable. Y menciono lo del principio, se han estado viendo mucho más casos de violencia, de intentos de feminicidio. El más sonado y reciente fue el de Fofo Márquez, si no me equivoco en el apellido. Debemos de generar un poco de conciencia. Esta joven mencionó que ella ya sentía estas agresiones, subrayando los celos. Esto ya está clasificado como violencia. Aunque esté en el nivel 4, ya es violencia. En las siguientes noticias seguiremos viendo otros tipos de violencias que nos deben de que nos deben de poner a pensar. Muchas gracias, Arely. Ahora pasamos con mi compañero Gerardo Reina, quien nos presentará la última noticia de esta noche.
Claro, buenas noches, tengan todos ustedes. Yo les presentaré más que nada la noticia que abarca más que nada cómo las autoridades usaron fuerza y violencia sexual para silenciar a las mujeres, las cuales protestaban en contra de la violencia de género. Todo esto se llevó a cabo hace ya inclusive algún tiempo en las ciudades, o más que nada en los estados, mejor dicho, de Guanajuato, Sinaloa, Quintana Roo y en el Estado de México. Todo esto sucedió mientras que las mujeres intentaban más que nada hacer una marcha de manera pacífica, las cuales, como mencioné anteriormente, protestaban en contra de la violencia de género. Se les violó más que nada su derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica, ya que las autoridades intervinieron durante esta marcha y abusaron inclusive de ellas para silenciarlas. Durante el informe se demostró que los policías detuvieron a más de una docena de mujeres sin haberse identificado debidamente, las cuales mantuvieron incomunicadas por largos periodos de tiempo. Las trasladaron por rutas no usuales sin decirles a dónde las llevaban, y en algunos casos sin presentarlas ante la autoridad competente, causándoles un intenso miedo de ser víctimas de desaparición forzada, lo cual a su vez viola sus derechos constitucionales que se enmarcan en el artículo 5 y 16 de la Constitución mexicana. Además, en muchas ocasiones los elementos policíacos recurrieron al uso de la violencia sexual, como mencioné anteriormente, como lo usaron más que nada como una táctica para aleccionarlas por atreverse a salir a manifestarse en la vía pública y por tener un comportamiento contrario a los estereotipos de género, de acuerdo con los cuales las mujeres deben de quedarse en casa y no salir a buscar problemas según los policías. De manera destacada, contra la violación sexual cometida por una autoridad del Estado debe ser considerada como una forma de tortura, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativas a México, más específico la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, ya que realmente se vio notoriamente cómo se le violentaron sus derechos, como lo fue su derecho a la libertad de expresión, que está incluso marcado en la Constitución en el artículo 6 y en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Diversas autoridades y algunos medios de comunicación estigmatizaron las manifestaciones de mujeres y grupos feministas como violentas en la Ciudad de México, las cuales no fue realmente el caso, ya que estas lo hicieron de manera pacífica sin dañar a nadie. Conforme a esto se les cita a las autoridades policíacas dar su testimonio para que se pueda dar una sentencia justa, ya que fue totalmente injusto cómo se llevó a cabo. Las autoridades policíacas realizaron sus actos violentos hacia las feministas que trataban de simplemente dar una marcha pacífica. Conforme a esto, pues se dio más que nada el revuelto de toda la mala información que se dio a cabo, ya que las autoridades, como se logra ver en la mayoría de las noticias, realmente intervinieron y cambiaron toda la historia mostrando una falsedad de los hechos. Y pues ya sería todo de mi parte para finalizar con esta noticia. Gracias. Muchas gracias, Gerardo. Antes de concluir, me gustaría pasar a un momento de reflexión en el que cada quien nos dé una breve conclusión sobre los temas expuestos, a fin de concientizar y hacer énfasis en la protección de los derechos de la comunidad LGBT y de las mujeres. Bueno, primero me gustaría comenzar. En base a esto se puede ver el contexto social en el que se vive, mismo que precisamente como se expuso, no tiene una armonía con la norma jurídica que ya se estableció, ya que así como lo pudimos ver, no se cumple con los ordenamientos que ya existen, porque si bien es cierto, ya se ha trabajado en el ámbito legislativo para la creación de diferentes normas, tales como la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, normas internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, misma que también hace exigencia a este derecho, y esto no se ha visto aplicado en la eficacia del derecho, ya que, pues como lo hemos visto, aún existen áreas de oportunidad y se debe seguir trabajando en
en la prevención social más que todo, porque una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que se hace, ¿verdad? Bueno, me gustaría pasar con mi compañera Areli, que nos dé sus impresiones de lo antes visto y así sucesivamente. Ya lo vimos en todas las noticias que se presentó el día de hoy. Repito lo que mencioné, se está viviendo actualmente muchos tipos de violencia, no solo tanto como mujeres, sino como a personas de la comunidad LGBTIQ+. Se vio que se violan en algunos casos los derechos al libre desarrollo, a la integridad. En otros se violan los derechos al trabajo y que se pueda hacer uso de la libertad de expresión, que se pueda hacer uso del derecho de la protesta. Pero, por ejemplo, en la noticia que mencionó mi compañero Gerardo, se ve que se sigue teniendo este estigma de que no podemos llegar nosotros a protestar. Unos pueden llegar a tener ciertos derechos, otros les es difícil o simplemente no pueden por el miedo, no pueden desarrollar sus derechos. Esto nos deja muy en claro el poco avance que tenemos como sociedad y el poco avance que tenemos en cuanto a la igualdad. Como el compañero mencionó, los policías dijeron, ¿sabes qué? Eres mujer, debes de quedarte en tu casa. ¿Cómo para qué? Debemos de recordar que seguimos siendo humanos y una de las razones por las cuales surge esta violencia contra la mujer es porque se sigue teniendo esta idea, esta imagen de que el hombre debe de ser fuerte, debe de proveer, que debe de salir, que es el que tiene el mando, mientras que la mujer debe de ser la que se queda en la casa, la sumisa, la que no debe de hablar. Estamos en pleno siglo XXI. Si se están haciendo avances tecnológicos, ¿por qué no podemos hacer más avances en cuanto a la igualdad, en que se apliquen bien los derechos tanto de mujeres como de hombres? Repito, igualdad. En el caso de esta comunidad, es lamentable que no se tolere la diversidad. Es lamentable que se siga en un sistema de patriarcado, que se siga en un sistema conservador, que no tolere o que no respete, que no tolere y que no respete la diversidad, que no respete las decisiones de las personas. Si se quiere hacer un cambio de género o si se identifica como otro o si tiene diversas orientaciones sexuales. Todo converge, todo choca en un solo punto o en varios puntos. Se dice que se está avanzando en cuanto a igualdad y está bien. Hemos visto cambios a diferencia de años atrás, de siglos, pero todavía falta mucho avance en cuanto a igualdad y en cuanto a tolerancia y respeto hacia las comunidades, en cuanto a que se le dé más acceso a su libre desarrollo. Tenemos que ponernos a pensar en eso. Sí, claro, como mencionó mi compañera, realmente es lamentable que pese a que esto ha surgido últimamente relativamente nuevo en estos últimos años, es lamentable cómo realmente no se le ha dado ese grado de igualdad a estas personas, ya que realmente todos somos personas y tenemos derechos libres para poder decidir, por ejemplo, qué nos puede gustar, qué podemos hacer. Sin embargo, hemos sido muy reprimidos, más que nada las mujeres, desde el siglo pasado incluso. Ha habido un gran cambio, sin embargo, queda mucho por avanzar, ya que, como se ha logrado ver en estas noticias, realmente sigue habiendo actos desiguales conforme de personas con, por ejemplo, autoridades a personas como mujeres o personas pertenecientes a la comunidad LGBTQ+.
por el simple hecho de ser mujer o pertenecer a esta comunidad, lo cual realmente en cierto grado yo llego hasta incluso estar en desacuerdo, ya que realmente no te afecta en lo más mínimo que traten de mejorar ellos con sus derechos, ya que es lo que realmente se merecen, por el simple hecho de ser personas, independientemente de sus gustos o de su género. Pero como se ha logrado ver en todas estas noticias, aún nos falta mucho por avanzar y ver para tratar de mejorar en estas situaciones y tener una cultura que sea igualitaria en todo aspecto, ya que se ha logrado ver que realmente hemos avanzado, pero realmente a lo que nos falta realmente es demasiado lo que nos llega a faltar para poder cumplir más que nada con los aspectos de una buena cultura de igualdad. Y pues sería esa más que nada mi reflexión. Sí, justo como mencionan, es lamentable todo este tipo de actos que se están sufriendo solamente por sus gustos, orientaciones, etcétera. También justo como en mi noticia, Samantha Fonseca no merecía recibir todo este tipo de actos de odio, estaba involucrado en el Senado de la Ciudad de México y aún así no se le respetaron sus fundamentales derechos, tal cual como es el de la vida. Entonces también se le hace un llamado a las autoridades de que tengan más visibilidad sobre esto, sobre estos grupos y el evitar ese tipo de actos de odio que pues realmente no son justos para nadie. Y pues con esto cerraría en sí mi reflexión y en un llamado muy importante a los que son responsables a todo esto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por sus aportaciones. A la audiencia le agradecemos su atención y esperamos que haya sido de su agrado los temas vistos en este noticiero. Y así concluye esta edición del noticiero Purisinforme en torno a los derechos de la comunidad LGBTQ+, y los derechos de las mujeres. Gracias. Buenas noches.